Dios bendiga a los muchachos y muchachas que están conectados a la distancia. Les cuento, no sé si están en Chile, los que están conectados ahorita en Estados Unidos. Aquí el clima está espectacular. Hoy no ha salido el sol. Hoy no ha salido el sol para nada. Tenía que ponerme este suéter como un año. Mi esposa me puso chaqueta como si fuera para la montaña de Mérida, allá para el Pico Bolívar. Mire, hay gente con chaqueta hoy, mire, más de uno con chaquetas de chaquetados. Viene la gente por ahí del Falcón que están agradecidos con el clima que Dios les regala aquí. Un gusto saludarlos a todos. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Hay una palabra de parte del Señor titulado El verdadero perdón. El verdadero perdón. Y la palabra verdadero perdón, el título de verdadero perdón, es porque entonces hay perdón falso, perdón mentiroso, perdón para salir del paso, perdón como por cumplir, perdón para seguir aparentando que soy evangélico, porque es que si no perdono entonces los hermanos me van a juzgar. Entonces hoy vamos a hablar del verdadero perdón. Espero que usted esté preparado para que la palabra lo apalee, para que la palabra lo persiga, para que la espada de dos filos le corte de adentro para afuera y para los lados, porque esa es la palabra del Señor. El día que la palabra de Dios deje de incomodarnos es porque estamos en un lugar incorrecto. A ver, ¿alguien está de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, me asustan. El día que la palabra no nos incomode es porque ese día Dios dejó de hablarme. La idea de esto, cada vez que yo escucho la voz de Dios, es que cuando Dios me hable, me incomode, me alborote, me haga sentir como que, ay, ¿por qué dice eso? Eso no debería estar en la Biblia. Por eso es que yo siempre he dicho, estos días analizaba, ¿no? Y recordaba, ¿cuál es la mejor religión que existe en el mundo? No es la evangélica, es la católica, la tradicional. Yo paraba que si yo no hubiese conocido al Señor pequeño, yo sería católico, por decisión, ¿no? Esa es la religión más laica que existe, hermano. Ayer sacó ahora el Papa que el líder máximo de esa religión, de esa secta, que ahora van a empezar a bautizar a todos los transformers y les van a permitir a todos los transformers ser padrinos y van a bautizar a los hijos de los transformers también. Ahora, ¡wow! ¡Qué bien! Ellos todos lo acomodan facilito, chévere. Van un día a la misa, echan 4 lloraditas. Bueno, así son muchos médicos, ¿no? Que van para misa los domingos y también echan una lloradita. Sí. Pero yo siempre he dicho, la palabra de Dios tiene que incomodar. Amén. La palabra de Dios tiene que, porque la Biblia cuando dice que ella es espada de dos filos, que penetra el alma, que corta, eso tiene que doler. Eso no puede ser que yo voy para la iglesia para escuchar una palabra que me haga sentir feliz y contento. No, yo no puedo ir a la iglesia a buscar una palabra que me haga sentir feliz y contento, porque en verdad no hay una palabra que me haga sentir feliz y contento. Yo soy un ser humano atado a esta carne, usted es un ser humano atado a esta carne, con debilidades y con luchas todos los días. Y es esa palabra que viene del cielo la que nos despierta a entender que este mundo no es el mundo de nuestro Dios y que necesitamos entender que pertenecemos a un reino diferente. Amén. Por eso Efesios 4:32 en la NBI tuvo un problema técnico que no logramos resolver. Justamente el personal técnico hoy se quedó sin transporte, se les dañó el transporte y no llegó el personal técnico de audio y video. Vamos a ver si mañana madrugan y reparan el sistema que se deterioró algo por ahí. Dice en Efesios 4:32, usted puede abrir su Biblia con toda libertad, abra su teléfono en la Biblia, si lo abre para otra cosa que se le quede. Perdón, no fue lo que quise decir. Bueno, sí fue lo que quise decir, pero lo iba a decir más suavecito. Es que me escapó, se me chispoteó. Ábralo para que lea la Biblia en la nueva versión internacional en Efesios 4:32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en
Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Mis amados, mis amadas, amigos y amigos que van a ver la prédica en el tiempo, en el pasar del tiempo, gloria a Dios por la tecnología que nos permite llegar en el tiempo con las personas y a la distancia, y usted comparte ese mensaje para que otros lo puedan escuchar. El verdadero perdón no es un término barato, no es un término genérico, aunque así lo usamos muchas veces, que solamente se usa para que de manera instantánea la gente se sienta bien o deba sentirse bien. Eso no es un verdadero perdón. La Biblia habla del perdón desde cuatro cosas que voy a nombrar hoy, de lo cuales cuatro características propias que tiene un verdadero perdón. La palabra perdón se ha vuelto hoy día algo genérico que simplemente se tira, se suelta para salir del paso, sobre todo los evangélicos. Más cuando entendemos el día de la Santa Cena, que si tomamos la cena del Señor indignamente, pues nos vamos a endemoniar, nos vamos a meter un chuki o algo que es bíblico. Entonces no es que le toca perdonar para tener que tomar la Santa Cena del Señor. Y tal vez mucha gente no ha entendido el verdadero significado de un perdón, que es el verdadero perdón. Y se nos hace fácil, bueno, perdóneme pues. Y ahí dejan la palabra montada o suelta como algo para liberarse, una palabra barata y simple que se suelta. Mire, la Biblia dice que el verdadero perdón está formado de cuatro cosas muy importantes. Voy a hablarlas rápidamente. Número uno, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Repito, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Por eso Efesios 4:32, el que leímos al principio, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mis amados, este es el punto de partida para un perdón genuino. Si tú no te sientes perdonado, no vas a querer perdonar a nadie. Abra los ojos aquí y sus oídos, porque aquí hay algo que creo yo que le puede a usted hoy incomodar, pero ayudar en buena manera. ¿Por qué a las personas les cuesta perdonar? Más que porque no es algo natural en el ser humano, el poder perdonar tiene que ver en la capacidad de yo recibir perdón también. Cuando yo no me siento perdonado, cuando yo no me siento libre, cuando yo me siento culpable, se me hace aún más difícil poder perdonar a los demás. Si por ejemplo tú eres duro contigo mismo, porque no te has perdonado a causa del pasado, a pesar de que Dios te haya perdonado, tú vas a ser una persona que eres duro con los demás. Entonces, entre más gracia tú recibas de Dios, más gracia se imparte hacia los demás. Cuando una persona ha aprendido a entender la gracia de Dios y su misericordia sobre su vida, y ha aprendido a entender que su vida es llena de gracia, que es la gracia de Dios, recibir ese perdón sobre su vida, porque sabe en el fondo de su corazón lo inmerecido que es que Dios le haya llamado, le haya escogido, lo inmerecido que es que Dios le haya dado la oportunidad de vida. Mientras más gracia una persona reciba, esa persona va a ser capaz de dar más gracia hacia los demás. Por eso la Biblia habla que al que más se le perdona, más ama. Y es una realidad muy clara en este aspecto. Hay muchas personas que tienen, hablando del perdón, un concepto muy equivocado cuando se comparan con los demás. Bueno, yo no soy tan malo como Julano, yo no soy tan malo como los demás. Entonces como que no se sienten que hayan tenido necesidad de ser perdonados. O Dios no le ha perdonado tantos pecados como a los demás. Por eso también tal vez son muy malagradecidos, porque se consideran que tal vez no son tan malos como los demás. Pero cuando alguien ha tenido una vida mala y ha entendido que la misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa, es alguien que está dispuesto a dar amor y perdón a los demás. Ahora, si alguien no se siente tan malo como para pedirle perdón a Dios, debe ser demasiado miserable para no entender que sin la misericordia de Dios sobre su vida, sin importar qué tan bueno te creas o te sientas que eres, no eres nadie y no vales nada. Es ese amor y esa misericordia que Dios tiene por nosotros, la que nos da valor, la que nos da ese motivo y esa razón para vivir. Entre más perdón
yo me sienta perdón de Dios, mientras más perdonado yo me sienta de Dios, entonces yo estaría dispuesto o más dispuestos a entregar el perdón a otras personas. ¿Alguien comprendió de qué estoy hablando? ¿Me estoy dando a entender bien? Yo tengo que identificar que mi facilidad de perdonar o mi dificultad para perdonar muchas veces está dada en mi capacidad para recibir el perdón de Dios o la culpa que aún gobierna mi vida, de la que aún no me he podido liberar. ¿Amén? Segundo, perdonar es renunciar a tu derecho de vengarte. ¿Qué es perdonar? Renunciar a tu derecho a vengarte. Mire, la Biblia es justa y es correcta, y en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, estaba bien establecido que ojo por ojo, diente por diente. Y la ley era estricta. Por ejemplo, el que deshonrase a papá y mamá, Moisés dijo, según la ley de Dios, que muera irreversiblemente. El que ofendiera a papá o a mamá, lo pasaban por las armas. A punta de piedra morían. Eso en la antigüedad no existía. Lo hoy día que los hijos le levantan la voz a los papás y que los hijos le revelan a los papás. No, en la antigüedad primero le daba palo al papá, y si la gente se enteraba lo terminaban de sacrificar. Honra hacia los mayores. En la Biblia habla en la antigüedad el derecho de tú reclamar por cualquier daño que habías recibido, reclamar tu derecho de venganza. ¿Cuándo esto cambia? Con nuestro amado Jesús. ¿En qué momento, pastor? En el momento en que Él, estando en la cruz, guindado en la cruz, a punto de expirar, de dar su vida, en vez de reclamar la venganza del cielo por cómo la gente le estaba matando siendo inocente, Él decidió expresar estas palabras: Señor, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Ese día Jesús rompió la ley de Moisés en ese aspecto. Ese día se acabó el derecho de la venganza, porque el mismísimo Dios del cielo la interrumpió. Él renunció al derecho de venganza. Él renunció al derecho de reclamar justicia sobre su vida, sobre su cuerpo, porque Él murió siendo inocente, fue culpado, engañado inocente, y aún así murió en la cruz del Calvario. Ahora, ese es el mejor ejemplo que existe en la Biblia para ti y para mí, de cómo tiene que ser nuestra vida. ¿Por qué dar el perdón, pastor? Porque nuestro amado Jesús lo dio, interrumpiendo la ley antigua, diciendo: no, aquí ya no hay derecho de venganza, aquí simplemente existe el derecho del amor y el derecho del perdón. Miren, querido hermano, dice Romanos 12:19, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que yo necesito es perdonar, porque el que se encarga de cobrar, de hacer el cobro de los hijos, el que se encarga de los cobres, es el Dios del cielo. Usted y yo no podemos ni tenemos autoridad para andar reclamando y cobrando venganza. La venganza solamente le pertenece a Dios. Esto quiere decir que cuando un hombre o una mujer toma actitud de venganza, está tomando atribuciones del Dios del cielo. ¿Aló? ¿Sabe qué quiere decir? Que tú estés tomando atribuciones de Dios, que tú estés sustituyendo a Dios. Mucho cuidado. Hay leyes en la Biblia muy estrictas sobre este tema. Por eso el derecho de venganza es algo que quedó interrumpido en la Biblia y ya no existe. Mire, mi querido hermano, la vida no es justa. La vida de por sí, la que usted y yo tenemos, es una vida injusta, llena de gente mala. Este mundo está rodeado de gente viva. En Venezuela existe la viveza. Gente que le gusta ser vivo, ver cómo se aprovechan de los demás. En estos días hablaba con alguien que asesora y que se encarga de unos negocios, y le dije, él me preguntaba: ¿qué hacemos, pastor? Porque usted va a perder aquí. Yo le dije: mire, mijo, yo soy un hombre feliz, y si yo soy el dueño, no me voy a matar la vida, usted tampoco se la mata. Yo dejo las cosas en las manos de Dios, y que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo no puedo pretender como hijo de Dios tomar venganza en mis manos, porque el verdadero perdón es la renuncia al derecho de vengarnos. La vida, aunque es injusta, usted y yo tenemos que tener claro algo: un día todos los seres vivientes tendremos que dar cuentas delante de nuestro Padre
las cosas que hemos hecho. Un día el que ha hecho mal va a pagar por el mal que ha hecho. Así que si usted es alguien que se hace llamar hijo de Dios, si usted es una mujer que se hace llamar hija de Dios, usted tiene que aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Ahora, ojo con este paréntesis que voy a hacer, porque hay evangélicos que han malinterpretado y están enseñado el derecho de reclamar que Dios cobre venganza. Ya que yo no puedo cobrar venganza, que Dios cobre venganza por mí. Ya un momentico, ese es un concepto muy equivocado y muy errado en la Biblia. Eso no existe. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Señor, yo te pido que vengues lo que me han hecho. ¿De dónde saca usted eso en la Biblia, que Dios cobra venganza? Sí, es verdad, la Biblia dice que Él cobra venganza, pero eso usted no tiene derecho a estar reclamándole nada menos. Además, muchas de las cosas que a nosotros nos ocurren en la Biblia, en la vida, son consecuencias de nuestros propios errores. Y vamos a querer taparlo simplemente con que Dios cobre venganza. Mucho cuidado. Usted y yo somos hijos de Dios y usted no necesita reclamarle a Dios ni pedirle a Dios nada, mi querido hermano. Cada quien en esta tierra y luego allá en el juicio antes de la eternidad vamos a entregar cuentas a Dios de cada uno de nuestros errores. Pero cuando una persona dice: yo reclamo, Señor, que tú cobres venganza, ¿qué palabras están saliendo? ¿No es odio y rabia, ira también que le pide a Dios que, Señor, baja fuego del cielo y consúmelo? Hay gente que ora así, pidiéndole a Dios que cobre venganza por él, pero la persona lo que quiere es, si tiene la oportunidad, ¿quién cree usted que puede proporcionar una mejor justicia? ¿Dios o usted? Ahora yo le pregunto, si todos fuéramos juzgados de la misma manera en que somos juzgados, nosotros también hallaríamos misericordia. Si usted también fuera juzgado de la manera en que usted quiere que sea juzgado los que le han herido a usted, ¿usted también recibiría misericordia? Porque con la vara que medimos, también la vara que medimos seremos medidos. Es decir, la ley que yo quiero aplicar para otros es una ley que funciona para mí también. Queremos que Dios castigue a los que nos han hecho daño. A usted no se le olvide que usted también ha cometido errores en la vida. Y a usted no se le olvide que usted también le ha fallado a gente. Por eso es que usted y yo, nuestra misión en la vida es pedir perdón y perdonar y dejar las cosas en la mano de Dios. Pero cuando pedimos perdón, recuerda que también les he enseñado la palabra restitución. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga una herramienta con que llegar a tu vida a atacarte y a dañarte. Número 3. Perdonar es pagar bien por mal. Dice Lucas 6, 27 y 28 de la NBI. Lucas 6, 27 y 28, si lo tiene allí, maravilloso. Pero a ustedes que me escuchan les digo, es decir, a ustedes que están escuchando, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Les repito porque la palabra la escribió Lucas de boca de nuestro Jesús para usted, porque dice: a los que me escuchan les digo. Así que es a usted. ¿Usted está escuchando el mensaje? El mensaje es para usted, porque aquí lo dice así. A ustedes los que me escuchan, amen a sus enemigos. 1. Hagan bien a quienes los odian. 2. Bendigan a los que los maldicen. 3. Y oren por quienes los maltratan. Sí, pastor, yo oro por esos desgraciados, que les caiga fuego del cielo. No. La palabra orar por alguien en la Biblia es bendición, no maldición. Cuando Dios en la Biblia te manda a orar por tus enemigos, no es para que los maldigas. ¿Cómo sabes tú que verdaderamente has perdonado a alguien? Por la forma en que hablas. ¿Cómo sabes tú que verdaderamente has perdonado a alguien? Cuando puedes ver las heridas de esa persona y no solamente las tuyas. ¿Cómo sé yo que yo he podido perdonar al que me hirió? El día en que yo puedo darme cuenta que esa persona que me hirió está herida y por primera vez mis heridas pasan a un segundo lugar. Siempre que mis heridas están por delante de la persona que me ha herido, es porque yo estoy perdonando falsamente y soy un mentiroso y no le he perdonado. Si cuando yo veo a la persona que me ha herido, lo primero que me acuerdo es de mis heridas, lo primero que me acuerdo es del grito, del insulto, de la grosería, del robo, del engaño, déjeme decirte,
usted no ha perdonado nada, usted es un mentiroso. Usted está allá ahí disimulando que es evangélico para que parezca que usted ha perdonado. Eso es mentiras. El día que usted está delante de la persona que usted le ha herido y usted le revuelca el estómago, usted no ha perdonado. A usted le dan ganas de vomitar, a usted le dan ganas de gritar. Mira para otro lado, usted no ha perdonado. Mentiroso, mentirosa. Así es. Habla Jehová. Habla Jehová. Hipócrita, diría la Biblia. No, yo ya le perdoné al desgraciado ese. Mentiras. La verdadera señal de que tú has perdonado a alguien es que cuando ves a la persona empiezas a darte cuenta que esa persona te lastimó. Es verdad, pero porque esa persona está herida. Y las heridas de esa persona te empiezan a reflejarse y empiezas a verlas por primera vez como antes no las veías. Un día mi pastor me enseñó y me dijo: mijo, el día que alguien te grite y te insulte, siempre recuerda que en el fondo de su corazón esa persona te está diciendo: ayúdame por favor. Como hijo de Dios, como hija de Dios, yo debo entender lo que dice la Biblia. Yo no tengo lucha contra carne ni sangre, yo tengo luchas contra huestes de maldad, contra Satanás, contra sus demonios. Satanás quiere destruirte a ti como hijo de Dios, te quiere destruir a ti como hija de Dios, y se va a aprovechar de cualquier persona que tenga heridas en su corazón para manipularles, para poder llegar a ti, para lastimar tu corazón, porque él sabe que del corazón mana la vida, y si logra tocar tu corazón, destruye tu vida. Pero yo debo tener claro que son instrumentos o personas que han sido manipuladas. Miren, en la vida espiritual yo tengo que aprender a entender que aquí no hay asuntos personales. Aquí lo que hay es una lucha entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, el mundo de mi Dios. Y si tú perteneces al mundo de Dios, al mundo de la luz, todo el mundo de las tinieblas está buscando la manera y la forma de herir tu corazón, porque sabe que si logra herir tu corazón, hiere tu vida, te lastima la vida y tu vida se te escapa. Sobre toda cosa guardada, que tienes que guardar tu corazón. Entonces yo no puedo permitirme creer que yo le perdono, pero eso me está allí redarguyendo dentro de la barriga. ¿Y cuál es la actitud que yo tengo contra aquellos que me han lastimado? Así es. Tal vez preguntes: pastor, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer por alguien que me lastimó? ¿Cómo puedo perdonarme? Quiero decirte algo bien literal, en español y criollito. ¿Están todos escuchando? Amén. Perdonar es imposible. El único que es capaz de perdonar es aquel que ha sido inundado y lleno del amor de Dios. Así que aquí no hay negociaciones, ni mucho menos. Mi capacidad de perdonar tiene mucho que ver con mi relación con Dios. Mi incapacidad de perdonar tiene que ver con la distancia que existe entre Dios y yo. Pastor, es que es imposible. Claro que yo entiendo que es imposible. ¿Cómo un ser humano que fue diseñado por mismo Dios, con el instinto de supervivencia, que Dios nos diseñó de esa manera para sobrevivir, y ese instinto de supervivencia es que el que me lastima tengo que defenderme y acabarlo para poder sobrevivir? Ahora, ¿cómo puedo ir en contra de ese instinto de supervivencia? La única forma de ir en contra o tener dominio sobre los instintos naturales, que son la carne, es por medio del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Ahora se entiende un poquito más Gálatas cuando habla de las obras de la carne y cuando la Biblia nos habla del don del Espíritu de Dios. Para el ser humano le es imposible perdonar de manera natural. Nosotros necesitamos del amor de Dios en nuestra vida, inundándonos de la presencia de Dios en mí, para yo poder tener la capacidad de sanar mis heridas primero y a la vez poder perdonar y ser capaz aún de sanar las heridas del que me ha lastimado. Y todo es solo por medio del amor de Dios. Por favor, díganle a alguien: el amor de Dios es la clave. Número 4.
Ya que me hicieron un tecito muy rico ahorita. Ustedes no pueden pensar en desperdicio. Número 4. Esta no le va a gustar. Yo creo que ninguna le gustó. Perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Mateo 18, 21 y 22. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? La ley judía dice que debes perdonar a una persona 3 veces, así que Pedro duplicó la cantidad y agregó esto para estar seguro. Esto lo dice la NBI. La ley judía decía, escuchen lo que dice la ley judía, que Pedro la reclama aquí. Dice: la ley judía dice que yo tengo que perdonar solo 3 veces, a la cuarta ya. Entonces Pedro, como siempre era pilas, porque Pedro era un tipo pilas, dijo: Señor, para no sonar feo, dijo, hasta 7 veces. O sea, Pedro fue realmente muy benévolo. Pero el Señor, como no le pasa a uno, porque no es tonto, nuestro Señor conoce los corazones. Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, Pedro le jugó con los números y Jesús se los multiplicó otra vez. ¿Cuánto tienes que seguir perdonando a quien te lastima y a quien te hiere? Tanto cuanto sea necesario. Tal vez la palabra no debe ser todo el tiempo, sino más bien tanto cuanto sea necesario. Ahora, cuanto sea necesario, ¿para quién? Para mí, que soy el que soy herido. Llega un momento donde yo perdono, y cuando perdono ya no me hace falta seguir perdonando. Cuando tu corazón se convierte en el corazón lleno de la presencia de Dios, eso te libera. Eso, hermano, tienes que permanecer perdonando a esta persona hasta que el dolor termine. Amén. Y el deseo de venganza se extinga. Wow. Solamente hasta ese momento. Más o menos 70 veces 7 al día. O sea que por hora me voy la cantidad de veces. O sea, lo que Jesús trató de decir aquí fue: papito, aquí el problema no son los números. Mira, aquí no es cuestión de números, porque usted me quiere jugar a mi papayita con los números. No, yo lo pongo más difícil. Aquí el tema no son los números. Lo que Jesús trató de decir es: tienes que perdonar hasta que no tengas la necesidad de vengarte. Así es. El día que tú digas, ya, no hay problema, hasta ese día lo perdonas y ya no necesitas perdonarlo más. Ese día lo puedes sacrificar si quieres. No, es que ese día que ya no tienes deseos de vengarte, ya no hace falta, porque ya no hay cobro de deuda. Ya la deuda fue saldada. Mis amados, tienes que aprender a permanecer perdonando hasta que el dolor desaparezca. ¿Cómo así, pastor? Cada vez que tú veas que te lastima y te duele, recuerda: todavía necesito perdonarle. Y el día en que ya el dolor desapareció, el día que puedas ver y tu barriga no siente el club de los tigritos, no por hambre sino por rabia, el día que puedas ver a los ojos a esa persona y respirar, ese día ya no necesitas perdonar más, porque ya la deuda fue saldada. Pero pastor, ¿cómo? Entonces volvamos al punto 3. Necesitas más del amor de Dios. Yo no necesito psicología para perdonar. Lo que necesito es el amor de Dios. Dile por favor a alguien a que tengas al lado: necesitas más del amor de Dios. Termino con esto. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de tener la gracia de Dios en tu vida con el resto del mundo? ¿Qué te diferencia a ti que tienes la gracia de Dios con el resto de las personas? Reflexiona por un momento y no me contestes. Porque el Señor Jesús por un momento dijo: eso es lo mismo que hacen el resto de las personas en el mundo. Lo que te estoy pidiendo a ti es que hagas algo que no hace el resto de las personas en el mundo. Es decir, Jesús está diciendo: perdona a los que te han herido, y ojo, y ora y bendícelos. El día que seas capaz de bendecir al que te ha herido y orar por él y pedir bendición, ese día ten por cierto que has sido libre de la esclavitud del odio y del rencor.
Perdón. Y ese día en que tú eres libre, entonces tienes la capacidad de extender esa misma gracia hacia otros. Segundo, para terminar, ¿por quién piensa y reflexiona por un momento? ¿Por quién debes pedir la bendición de Dios hoy? Quiero que reflexiones por un momento. Hoy el Espíritu de Dios te está diciendo que tienes que orar y bendecir a alguien. Sí, pastor, a mis hijos. No, usted no está parando la predica entonces. Hoy el Espíritu de Dios te está diciendo, deja de orar como estás orando y empieza a bendecir a esa persona. Tú no eres quien para pedir juicio del cielo, tú no eres quien para pedir fuego del cielo. Un verdadero hijo de Dios tiene un solo propósito en la vida: ser canal de bendición. Amén. Si un hijo de Dios deja de ser canal de bendición, entonces, ¿qué tipo de canal se convierte? La Biblia dice: por un mismo río no pueden fluir dos tipos de aguas. O corren las aguas dulces o corren aguas amargas. No, pastor, es que a raticos, digo a alguien, a raticos me bajo en la cruz. No, eso no es posible. O soy un hijo de Dios, o soy un hijo ¿de quién? El Señor Jesús lo dijo claritico. A ver si lo recuerdan. El Señor Jesús miró a los escribas, a los que están ahí de la ley, y le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Cómo usted nos va a decir que yo soy hijo del diablo? No, Señor, nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Abraham. No, ya va. Ustedes son hijos del diablo porque los hijos hacen lo que su papá les enseña. Y si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes hicieran las cosas que Dios hace. Pero ustedes no hacen las cosas que Dios hace. Ustedes hacen las obras que Satanás, el diablo, hace. Haga algo por mí. Póngale la mano en el hombro a alguien. Pregúntele, hágale una pregunta. Pregúntele: ¿usted es hijo de Dios? No conteste, pregunte. Porque esta es una pregunta capciosa que debe hacerme reflexionar. Claro, yo soy hijo de Dios como todo el mundo. Ya, déjese de bulsadas. Todo el mundo piensa que es hijo de Dios, como si la Biblia dijera algo. El que no lee la Biblia piensa que todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia deja claro que no todos somos hijos de Dios. La Biblia está bien clarita y bien definida que todos somos criaturas de Dios y que hay condiciones para convertirnos en hijos de Dios. Pero así como me convierto en hijo de Dios por la confesión de mis labios y la declaración de mi palabra, también me convierto en hijo del diablo por mis acciones y mis obras. Hoy mis acciones y mis obras, hoy mis labios hablan de quién es mi Padre. Si yo te preguntara en este momento, ¿qué herida necesitas olvidar? ¿Hay una herida que todavía necesitas olvidar, que todavía recuerda tu corazón? Y si te preguntara si puedes hacer algo bueno por quien te hirió o malinterpretó tus acciones, ¿tú crees que podrías hacer algo bueno por esa persona? Sería bueno que reflexionáramos en eso, o que buscáramos más de Dios. Con lo que se empieza.